Especializaciones de los epitelios. Primero hablaremos de las especializaciones de la región apical de los epitelios, que son tres principalmente: microvellosidades, estereocilios y cilios. En cuanto a las microvellosidades, como vemos en la imagen izquierda, apuntado por las flechas amarillas, también podemos llamarlas como un borde en cepillo o chapa estriada. Estas estructuras son evaginaciones citoplasmáticas que contienen un núcleo de filamentos de actina y que cabe resaltar que en algunos tipos celulares se caracterizan por ser proyecciones cortas e irregulares con apariencia de bulto. Sin embargo, en otros tipos de células son evaginaciones altas, uniformes y muy juntas que aumentan mucho la extensión de la superficie celular libre. En aquellas células con abundante transporte y absorción de nutrientes, estas están muy juntas y son muy altas, en comparación con células de menor absorción donde son pequeñas e irregulares este tipo de especializaciones. Su principal función es el aumentar la superficie apical, aumentando la capacidad de absorción celular. Y su movimiento lo describen como pasivo, secundario a la contracción de su velo terminal, conocido como base. Como segunda especialización tenemos los estereocilios en la región apical. Igual lo vemos en la imagen izquierda, son especializaciones localizadas en el epidídimo, en el segmento proximal del conducto deferente del sistema genital masculino y las células sensoriales del oído interno. Son estructuras finas, filiformes de varios micrómetros de largo que se mantienen unidas en pequeños penachos, como podemos ver en la imagen izquierda. A nivel del sistema genital tienen una función de absorción y a nivel del oído interno son mecanorreceptores, siendo en realidad microvellosidades inmóviles de gran tamaño. Como tercera especialización en la región apical tenemos los cilios, como vemos en la imagen izquierda. Son igualmente evaginaciones de la membrana plasmática apical que tienen el aspecto de pestañas y poseen un axonema, que es la estructura interna formada por microtúbulos. Funcionalmente podemos clasificarlos en móviles. Estos están presentes en los epitelios, poseen movimientos activos, rápidos, anteriogrados con golpe lento de recuperación. Transportan secreciones, proteínas, cuerpos extraños o células sobre su superficie. Tenemos los primarios, que no presentan movimiento activo, generan y transmiten señales desde el espacio extracelular hacia el interior de la célula, y los nodales no presentan movimientos activos presentes en la gastrulación del disco bilaminar y son fundamentales activos en el desarrollo de la simetría izquierda-derecha de los órganos internos. En cuanto a la región lateral, el epitelio se caracteriza por la estrecha cohesión entre las células. Para esto necesita de unas estructuras conocidas como complejos de unión. Existen tres tipos de complejos de unión laterales: uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. En cuanto a las uniones ocluyentes, como podemos verlas en la imagen izquierda, son conocidas como uniones estrechas o zona óclulas, siendo el complejo más apical en el complejo de uniones entre las células epiteliales. Recuerden que estamos hablando de la zona lateral, y se encargan de sellar las uniones entre las células, siendo la base de la barrera de permeabilidad de muchos epitelios. Además, las uniones ocluyentes son uniones que se crean por el sellado específico de las membranas plasmáticas de células adyacentes. En el caso de la zona ocluyens no constituye un sellado constante, sino una serie de fusiones focales entre células, y estas fusiones focales se deben a la unión en el espacio intercelular de las células contiguas de proteínas transmembrana. Además, la disposición de estas proteínas al formar el sellado se observa mejor mediante la técnica de criofractura, la cual, cuando la membrana plasmática se fractura en el sitio de la zona ocludens, permite ver las proteínas de unión de la cara P de la membrana, donde aparecen como estructuras semejantes a una cresta. La superficie opuesta de la membrana fracturada, es decir, la cara E, revela surcos complementarios que son consecuencia de la separación de partículas de proteína de la superficie opuesta. Esto es importante a tenerlo en cuenta en cuanto a las uniones ocluyentes.
Además, las crestas y los surcos se organizan como una red de hebras de partículas anastomosadas que crean un sellado funcional dentro del espacio intercelular. La cantidad de hebras y su grado de anastomosis varía en las distintas células. Las hebras de la zona occludens corresponden a la ubicación de filas de proteínas transmembrana. Existen tres tipos de proteínas transmembrana en la zona occludens: ocludina, claudina y la molécula adhesiva de la unión, conocida como JAM, Junctional Adhesion Molecule. Ahora tenemos a las uniones adherentes, tal como vemos en la imagen izquierda. Las uniones adherentes brindan adhesiones laterales entre las células epiteliales a través de proteínas que vinculan los citoesqueletos de las células adyacentes. En la superficie celular lateral se pueden identificar dos tipos de uniones adherentes células-células. La zona adherens, que interactúa con la red de filamentos de actina dentro de la célula. Básicamente, esta unión acopla el citoesqueleto de actina de la membrana plasmática en regiones de adhesión célula-célula. Y en segundo tenemos a la mácula adherens, o desmosoma, que interactúa con filamentos intermedios. Este tiene una función de acoplar los filamentos intermedios a la membrana plasmática en regiones de adhesión célula-célula. Además, se pueden encontrar otros dos tipos de uniones adherentes ubicadas donde las células epiteliales se apoyan sobre la matriz extracelular del tejido conectivo, o sea, basal, las cuales son las adhesiones focales, contactos focales, y los semidesmosomas. En cuanto a las uniones comunicantes, como vemos en la imagen izquierda, son también llamadas hendiduras o nexos y se caracterizan por ser las únicas estructuras celulares que permiten el paso directo de moléculas de señalización de una célula a otra. Además, están presentes en diversos tejidos como los epitelios, y toca resaltar que este tipo de unión consiste en la acumulación de conductos transmembrana o poros en un conjunto muy compacto que permite que las células intercambien iones, moléculas reguladoras y pequeños metabolitos a través de los poros. De ahí la importancia fundamental de este tipo de unión conocida como comunicantes. A nivel de la región basal, tenemos tres especializaciones importantes: la membrana basal como tal, las uniones célula matriz extracelular conocidas como hemidesmosomas y adhesiones focales, y los repliegues de la membrana celular. En cuanto a la membrana basal en los epitelios, esta capa de matriz extracelular de sostén se caracteriza por ser amorfa, densa, de grosor variable, localizada en la superficie basal de los epitelios. Cabe resaltar que los términos membrana basal y lámina basal a veces son utilizados indistintamente, pero lámina basal generalmente denota a la fina capa extracelular vista ultraestructuralmente cuando está relacionada el tejido conjuntivo con el epitelial. Y membrana basal se habla cuando la estructura completa debajo de las células epiteliales es visible solo con el microscopio óptico. Con la llegada de la microscopía electrónica se permitió observar los diferentes componentes ultraestructurales de la membrana basal, como son: en primer lugar, tenemos una capa con un grosor de 50 nanómetros, denominada lámina densa. Entre esta lámina y la membrana celular tenemos una capa poco electrodensa conocida como lámina lúcida. La lámina lúcida y la densa juntas conforman la lámina basal. Por debajo de la lámina densa se encuentra una zona angosta cuyo tamaño es variable y que está compuesta de sustancia fundamental integrada por proteoglicanos, denominada lámina basal. En cuanto a la lámina basal, debajo de esta existe una zona compuesta por fibras reticulares incluidas en la sustancia fundamental, integrada por proteoglicanos, la cual se denomina lámina reticular. Es a través del microscopio óptico que la lámina basal y la lámina reticular constituyen la membrana basal. En cuanto a las uniones célula-matriz extracelular, la organización de las células en los epitelios depende del soporte que brinda la matriz extracelular sobre la que descansa la superficie basal de cada célula. Toca resaltar que las uniones adherentes mantienen la integridad morfológica en la interfaz del epitelio y el tejido conjuntivo, siendo las más importantes las adhesiones focales, las cuales fijan los filamentos de actina del citoesqueleto de la célula en la membrana basal, participando en la percepción y transmisión de señales desde el medio extracelular hacia el interior de la célula. Al igual tenemos los semidesmosomas, que fijan los filamentos intermedios del citoesqueleto en la membrana basal, permitiendo adhesiones fuertes y estables al tejido conjuntivo. Además, existen proteínas transmembranas relacionadas con las integrinas que interactúan con la lámina basal. Finalmente, los repliegues de la membrana basal, que aumentan
la superficie celular y facilitan las interacciones morfológicas entre las células adyacentes y las proteínas de la matriz extracelular del cuerpo, siendo más notorios aquellos con células que participan en el transporte activo, como son el riñón.